poco apurar esto, porque ahora mi exposición larga, porque la verdad parece que no copió bien. Bueno, entre las tres enfermedades que el doctor habla, la artritis reumatoidea de lupus y la artritis reumática, tiene que ver con una patología netamente bacteriana. Y solamente mencionarles, ¿no?, que es una enfermedad de tipo inmunológica, inflamatoria, resistente, etc. Y las complicaciones que puede traer evidentemente es a nivel del corazón. También hay problemas de tipo articular, etc., conjuntivo, y un compromiso del sistema nervioso central. Y eso es lo que vemos nosotros con frecuencia, ¿no? En la actualidad, esta enfermedad se ve muy poco, ¿no? En verdad, esa es la razón. Era una de las cosas que hace 15, 20 años atrás se podía apreciar, inclusive había un servicio en el Hospital de Salud del Niño, que ahora se llama así, había una en la espera, ¿no?, para poder hacer el trasplante de corazón, la única forma de poder solucionar los problemas de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca en niños y adolescentes. Y lo que vemos nosotros ahí es que ahora por el retratamiento que tenemos, definitivamente muy poco de lo que podemos observar de esto. Es una enfermedad que aparece en los primeros años de la vida, más frecuentemente a la edad de los 5 años, ¿no? A los 15 ya casi no lo apreciamos, ¿no?, pero sí los menores de 5 años. Generalmente tiene que ver con esto, ¿no?, con una infección debida al estreptococo A, los copiógenos o beta hemolíticos, ¿no?, de grupo A. Esta erupción clásica, como te digo, ya no se ve. Lo que sí vemos nosotros en la actualidad son algunos problemas, ¿no?, dentro de los tejidos. El término que nosotros podemos apreciar ahí es, ahí representa el destino antigénico de la enfermedad a través de una proteína, la membrana, la proteína M. Y lo que vamos a ver nosotros más que es un proceso de tipo inflamatorio en todos los tejidos. Lo vemos nosotros, que es la particularidad de acompañarse de tanto los problemas de tipo cardíaco, óseos, tejido subcutáneo y sobre todo se le puede brindar también con un problema de tipo sistema nervioso central. ¿Cuáles son las manifestaciones referentemente? La carditis en el 65%, el caso, una pericarditis, una carditis. Generalmente todo es un compromiso, ¿no?, de tanto el sistema muscular como el eléctrico del corazón, y eso es lo que va ocasionando una insuficiencia cardíaca. En los problemas articulares, que ven usted ahí también, que afectan las articulaciones medianas, grandes, generalmente son dolores articulares de tipo migratorio. No hay deformación como en la artritis reumatoidea, solamente hay una especie de reumatismo en este caso, pero también hay situaciones inflamatorias ahí a nivel que esto desaparece. Esta es la situación que se da en el término de cuando afecta, ¿no?, a nivel del sistema nervioso central. Esto muy poco se ve actualmente, inclusive hasta en otras patologías. Estas son las deformaciones que pueden ocasionar, que son nódulos subcutaneos también, una respuesta. Y que también tiende a desaparecer. Hay un eritema marginado, que ven ustedes de esa manera, también ocasiona generalmente en las áreas de infección o de rosa. Si hay fiebre, netamente por un cuadro de tipo bacteriano, hay dolor, puede haber epístasis también. Faciales cuando hay compromiso del sistema nervioso central, como hay faciales que no nosotros. ¿Cuál es lo que nos interesa a nosotros para poder hallar el diagnóstico, ¿no? Para establecer el diagnóstico tenemos que ver nosotros con el criterio de Young. Y hay criterios de Young mayores y criterios de Young menores. Porque la parte serológica no es tan contundente, ¿no?, más que todo es la parte clínica. Entonces, lo que vemos nosotros son los criterios mayores de Young. Tenemos ahí el poliartritis, el tema marginado, nódulos subcutáneos, carditis,
corea menor. Y de los menores tenemos la fiebre, la trachea. También hay problemas articulares como factor reumatoideo también previo, carditis, etc. Velocidad y PCR también elevada, hay intervalos PR alargados, ¿no? Hay unas evidencias laboratorias también como un criterio menor. Pero lo que va a dar más pie a esto es muy probablemente los estudios serológicos, ¿no? Como el antitetroricina. Como se mencionó, es una patología donde el estreptococo grupo A o el beta hemolítico grupo A es el causante no directo, sino a través de sus toxinas, a través de los elementos tóxicos que elaboran. Y vamos a ver nosotros que esto se va a catalogar como anticuerpo, ¿no? Con la utilización que son pruebas que definitivamente un poco lo utilizamos nosotros, ¿no? Antitóxico, anti-DNasa, beta. Y el otro es la antitetroricina, que es la que frecuentemente se utiliza. Pero si nosotros tenemos el aislamiento del germen, bien. Si tenemos evidencia serológica, bien. Si tenemos criterios tanto mayores o menores, estamos dando el pronóstico de una fiebre reumática. Ustedes ven ahí hay elementos de fase reactante de fase aguda que van a también estar dentro del. Y esto de cualquier tipo de enfermedad inflamatoria infecciosa van a estar presentes, ¿no? La velocidad de sedimentación, el PCR, etc. Y la leucocitosis, pues en caso, si esto fuera contribución izquierda o contribución derecha, siempre va a significar un apoyo más al diagnóstico de un problema de carácter infeccioso. Un proteinograma, como digo, podemos hacerlo, pero no está indicado en la actualidad, no se hace esa. Pero sí podemos decir que hay algunos elementos que pueden estar alterados, como una albúmina y alguna globulina también, como algo inespecífico, no es específico. El firinógeno también es un reactante de fase aguda, etc. Ahora, puede haber algún otro tipo de situaciones que pueda observarse, sí. Como es un estreptococo, también recuerden que provoca lesiones también de tipo renal, entonces en una orina también podemos tener nosotros alguna evidencia de una glomerulonefritis. Si le tenemos en sangre, definitivamente un objetivo nos va a ayudar, pero este es muy, como ya no es tan efectivo, ¿no? O sea, como él menciona, es al 5% nada más. Y si el caso de troponina pues aumentada, esto tiene que ver con necesariamente lesiones cardíacas provocadas por estos problemas tóxicos. Las otras pruebas, como lo menciona acá, no tienen mayor significancia, ¿no? Porque esto también se da, puede o no estar, a nivel general se puede constituir también algún problema de tipo afección hepática, pero que no es frecuente. ¿Qué es lo que sí nos ayuda a nosotros a manejar? Para hacer el diagnóstico hemos mencionado que debemos tener algunas pruebas de tanto el aspecto de Young, ¿no? O sea, los criterios mayores y menores de Young, eso debemos tener en consideración por la respuesta clínica, y luego algunas pruebas, ¿no? Como en este caso ahí se menciona el antitetroricina. Siempre se va a encontrar elevado si es que hay este cuadro, ¿no? Y es producto de un estreptococo. La prueba más sensible, ¿no? Dentro de todas las pruebas, más sensible que la antitetroricina es la estreptocima, que es una también las enzimas que se produce por este germen. Esta es la prueba más sensible antes que la, pero como le digo, no se está utilizando, solamente utilizamos nosotros el ácido. Hay anticuerpos anti-DNA, que son menos utilizados todavía en anterioridad, ¿no? Etc. Y lógicamente el aislamiento, ¿no? Ahí está la antitetroricina, la que es la más frecuente utilizada. Y solamente para mencionarle, ¿no? Que estos, en qué momento pueden estar aumentados, ¿no? Dice cerca de los 7 días después de una infección con estreptococo, puede llegar hasta 3 o 5 semanas de persistencia, ¿no? O sea,
también hay una especie de recuerdo, a pesar del tratamiento, porque entonces ya no se eleva tanto por la bacteria, sino se eleva tanto por la toxina y por los anticuerpos. Y la disminución puede ser hasta el año, 12 meses. Pero en términos generales son 6 meses en los cuales se demora para bajar. Los valores ustedes tienen ahí al costado y definitivamente son cosas que no diría que rutina, porque en la actualidad ya lo que más estila el otorrino o el reumatólogo en todo caso es hacer un cultivo de secreción faríngea, ver ahí si es que hay un componente y pedir un PCR, un mazo, una velocidad. Ahora, hay otras situaciones que también pueden ser interpretadas, ¿no?, utilizando el ASO. Una fiebre reumática activa, estamos hablando ahí de 500 a 5.000 unidades, top. Una fiebre reumática inactiva, eso significa que está tratando de recuperarse el paciente, de 12 a 250 unidades top. Una artritis reumatoidea, que puede ser causante también de este cuadro por la cuestión bacteriana, de 12 a 250. Una glomerulonefritis aguda, 500. Son estudios que se han hecho, pero en realidad son cosas muy particulares de los profesionales. No se estila eso, no se hace un diagnóstico por cantidades, unidades top actualmente. Pero hay otras pruebas que pueden mejorarse, pero por lo menos este está dentro del término de manejo, ¿no? ¿Qué cosa indica un aumento, pues, de la antiacetolicina? Ahí lo menciono, indica una faringitis reciente, eso sí es cierto, por el estreptococo beta hemolítico de grupo A en estos 2 últimos meses del cuadro que se ha presentado de manera aguda. Dice, solo se desarrollan después de la tercera semana y alcanza un máximo de 4 a 6 semanas o hasta el año, que hemos visto también nosotros. Dice, el título cada vez mayor es más significativo. Y es lógico, ¿no? Si tenemos ahora un basal que puede estar alto, pero luego hay un basal mucho más alto. Después del basal vemos una cantidad mucho mayor, ya estamos nosotros haciendo el diagnóstico, pues, de la enfermedad, ¿no? Cuando estamos viendo lesiones, estamos viendo problemas clínicos con respecto a esta fiebre reumática en este caso. El grado de aumento del título de ASO no guarda relación con la gravedad, y es también cierto, ni la tasa de disminución con el curso de la enfermedad. O sea, no es para evaluar o monitorizar la enfermedad, solamente para decirle esto es. El título de antiacetolicina normal contribuye a descartar una problema de tipo reumático, ¿no? Clínicamente de tipo dudoso, se puede decir en términos, aunque también estaríamos en una situación así de ambivalencia, ¿no? Un factor reumatoideo no es definitivamente un ASO, pero esto no significa que por lo menos nos descarta que la patología no es del tipo bacteriano en este caso, ¿no? Puede ser de tipo inmunológico de otra naturaleza que puede estar ocasionando este problema de tipo reumático. El factor reumatoideo, dice, el ASO suele ser más o menos, en el caso de esta enfermedad, 250 UIT, porque nosotros hemos visto que los valores en caso de los niños van a llegar siempre a 200. Pero ahí nosotros vemos aquí que ya cuando tengamos nosotros una evidencia de esta fiebre reumática que ocasiona problemas de tipo reumático, ocasiona problemas de tipo cardíaco, con un ASO más o menos mayor de 250, ya estamos nosotros sospechando un cuadro, pero más significativo no es la basal, sino cuando nosotros vamos a encontrar mucho mayor que eso. Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros a, por lo menos, descartar una fiebre reumática? Entre comillas, un ASO.
Pero si nosotros encontramos un ASO con fiebre reumática mayor de 250, estamos ya nosotros en una sospecha. Cuando ya tenemos mayor de eso, estamos hablando de un diagnóstico ya significativo de fiebre reumática utilizando solamente el ASO. La DNASA, o ADNA que se utiliza, que es también un poco más específica, no se utiliza, no lo usamos nosotros en la actualidad. Dice ya que el 15% de fiebre reumática, dice el paciente, no presenta aumento imagínense, ¿no? Van a presentar tampoco estreptolicina, más o menos dice, ya que el 15% de pacientes con fiebre reumática aguda no presentan aumento de... Entonces, en estos casos, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer el ADN ASA, ¿no? Y esto va a detectar anticuerpos después de las infecciones, sobre todo de tipo cutáneo, ¿no? De grupo A. Porque ustedes ya saben de que el estreptococo no solamente provoca problemas faríngicos, sino también de piel o de otra naturaleza, ¿no? Hasta la infección urinaria puede ocasionar también. A ver. Los títulos mayor de 10 son significativos para este prueba. Entonces, si yo tengo una factor reumatoideo 15% aguda, no presenta, o sea, no se presenta positividad del ASO, yo pido un DNA beta. Y títulos mayores de 10 ya son significativos de un problema típico de fiebre reumática. Esta es otra prueba, de vulnerabilidad también, el título significativo es mayor de 128. Está aumentado con estas dos categorías, que son la ASO y la antifibrinolicina. Y esta antifibrinolicina definitivamente está aumentada, dice, en la fiebre reumática y en infecciones hemolíticas, estreptococcus recientes. El diagnóstico que tenemos que hacer de todas maneras cuando hay un cuadro cardíaco que tenga compromisos articulares, compromisos de tipo neurológico, siempre tenemos que hacerle descartes con lupus, artritis reumatoide, es cierto, y otro tipo de patologías también que van a significar la lesión, no solamente carditis o miocarditis, sino también problemas de tipo neurológico, como estamos viendo en la Tourette y Kawasaki. Bueno, ¿qué es lo que importante debe ser acá dentro del término, ¿no? Es que para el diagnóstico de una fiebre reumática, los criterios de Young. Y dentro de eso, la estreptolicina es una de las... El aislamiento del germen, si es posible, la estreptolicina como una medida inmediata. Si no hay una aparente positividad, la DNASA B, y que son lo más importante, pero la que es más específica, ya le he mencionado, ¿no? Es la estreptocima, es la específica para el diagnóstico de una fiebre reumática. Yo también estoy un poco mareado de esto porque no conocía mucho el tema. Bueno, los slides, doctor, ¿no?